servicios del agua y saneamiento. Firma Secretariado Ejecutivo de FOSE, Montevideo, 2 de julio del 2021. Esa es fresquita, recién llegada, llegó recién a nuestra redacción y bueno, la estamos compartiendo con la audiencia. Bien, vamos a continuar con el programa, vamos a otra de las entrevistas que realizáramos en el día de ayer con Verónica Mato. Ella es, bueno, ya lo vamos a hablar allí en la nota, pero quería tenerla presente en esta conmemoración del 48 aniversario de la caída de las instituciones democráticas, porque tiene mucho que ver, porque es hija de detenido desaparecido y porque es una gran militante social. Vamos a la nota con Verónica Mato, ¿le parece? Perfecto, vamos a la nota. Directora teatral y política uruguaya. Es militante de los derechos humanos e hija de Miguel Mato, detenido desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Actualmente es diputada nacional, electa por el Frente Amplio. Y bueno, la tenemos aquí, le agradecemos su presencia y bueno, le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Verónica? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo también. Gracias también por estos espacios, el trabajo que lleva tener un programa, generar contenidos para poder llegar a toda la comunidad. Estamos en un momento de mucha dificultad para que las distintas voces puedan hacerse oír. O sea que todo este tipo de iniciativas son bienvenidas y son importantísimas justamente en términos de democracia, ¿no? La comunicación también tiene que ver con eso. Si solamente se pueden escuchar determinadas voces, difícilmente la ciudadanía pueda vivir de una forma más democrática. Qué importante lo que acabas de decir, ¿eh? Eso es vital. Realmente, para que exista la democracia, tienen que estar todas las voces. Y bueno, por eso nosotros tratamos de convocar a todos, y este es un espacio abierto, un espacio plural, en la cual obviamente le damos participación a los que no tienen voz muchas veces. Y bueno, en este caso, hoy estamos tratando un tema sumamente delicado, fuerte, caro para el pueblo uruguayo, porque obviamente hemos perdido muchísimas cosas en un periodo oscuro de nuestra historia. Y bueno, queríamos, en calidad de luchadora social y de militante de los derechos humanos, como lo sos tú, y bueno, por supuesto, en calidad de hija de detenido desaparecido, que también eso es sumamente fuerte, y al cual muchas veces hay gente que todavía no ha asumido que en nuestro país siguen existiendo detenidos desaparecidos y que obviamente se reclama por, por el regreso de ellos, o por lo menos de su historia, de saber exactamente dónde están. Y por eso te convocamos a ti. ¿Qué representa esta fecha de la caída de las instituciones democráticas? ¿Qué representa para ti? ¿Qué siente esa parlamentaria que va a hacer escuchar su voz en un lugar, en un recinto donde fue vulnerado hace 48 años? Bien, en primera instancia el recuerdo que yo tengo, no soy nacida en el 73, pero sí tengo el recuerdo de mi familia, que fue una familia militante, mi abuela, mi abuelo, muy comprometidos, además de mi padre, mi tío, pero tengo el recuerdo de las anécdotas de mi abuela, contándome sobre cómo el pueblo uruguayo había resistido, ¿no?, a la huelga general. Eso es un recuerdo más. Mi familia vivía en la zona de La Teja, entonces en ese sentido también se notaba mucho en esos barrios, eran como centros nodales de la lucha y la resistencia. Entonces cuando pienso en esto, en este día tan trágico para lo que es la historia del pasado reciente en el Uruguay, pienso en eso también, en el valor y la importancia de la resistencia de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, que de distintos lugares hicieron escuchar su voz frente a una situación
que veían que no era correcta, que no era la forma en que se debía estar viviendo en este país. Eso por un lado. Por otro lado, es muy, desde el punto de vista político, es una suerte, o no es una suerte en realidad, porque no es suerte. El hecho de estar hoy siendo parlamentaria y estar, bueno, estar dentro de la oposición, o sea, con otros partidos, y estar con este enjambre además de partidos que los eligió el pueblo, más allá que uno comparta más o menos las ideas de los demás partidos, son todas formas en las cuales se eligió en este país por forma democrática. Después de nuestra última dictadura, o sea, no tuvimos un proceso similar, ni tampoco lo queremos. Por esto, estas fechas son, obviamente no son fechas de festejo, para nada, sino son fechas importantes para decir, esto nos pasó de determinada forma, no estaba habilitado, una de las como piedras fundamentales es el cese de las cámaras, que son bien simbólicas, es decir, bueno, el Parlamento no funciona más, las leyes no funcionan más, es como, es algo bien importante, ¿no? O sea, los políticos, la política, en el sentido de la pluralidad, no funciona más, cerremos esto, y demos comienzo a un periodo muy oscuro, que fue eso, un periodo muy oscuro, donde se persiguió a mucha gente, donde muchos uruguayos fueron detenidos, fueron encarcelados, muchos fueron exiliados, fueron torturados, donde hay enorme cantidad de centros que hoy tratamos de que sean centros de memoria, que se está luchando por eso también, pero donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, de tortura, de violación con respecto a las mujeres, y no quiero decir esto en términos de decir, bueno, pasó esto, no como ser taxativa, sino que son cosas que pasaron, y no para poner palabras o hechos que uno dice, ay, qué feo tal cosa, no, la verdad es la verdad, sea fea o sea linda, es la verdad, y son cosas que sucedieron en este país, donde las fuerzas, el Estado, en este caso representado por los militares, tuvieron un accionar muy alejado de lo que son los derechos humanos, muy, muy alejado, donde las personas no tenían derecho a nada, donde eran encarceladas brutalmente, donde se las encapuchaba, y donde muchas personas perdieron la vida, entre ellas mi padre. Mi padre fue un militante, desapareció en 1982, a finales casi de la dictadura. Era un joven trabajador, con toda una vida por delante, con muchos sueños, que era militante de la Juventud Comunista, y bueno, justamente por el hecho de ser militante de la Juventud Comunista fue que fue preso. Primero fue secuestrado ilegalmente, nunca supimos exactamente hasta después de terminar la dictadura dónde estuvo. Él estuvo detenido en La Tablada, donde fue asesinado, y bien, no se sabe, no tenemos conocimiento acerca de dónde están sus restos, y muchas veces uno piensa, bueno, los restos, o sea, los detenidos desaparecidos siempre quedan como en ese limbo de que está, dónde está. En realidad, lo que tenemos que tener claro es que un detenido desaparecido, más allá de que es una figura, ¿no?, desde el punto de vista delictivo que no prescribe, ¿no?, es un hecho que sigue ocurriendo, pero lo más importante es que es una prueba de un delito. Por eso es que no aparecen los cuerpos. Por eso que los cuerpos, obviamente todos los detenidos desaparecidos son personas que fueron asesinadas. Y lo que hace en este sentido el Estado,
¿no? Cuando uno habla de terrorismo de Estado, en este caso es terrorismo de Estado, es que detiene a las personas, las tortura, las asesina y luego esconde sus cuerpos para que no se encuentre la prueba. Por eso es que nosotros buscamos justamente los cuerpos, porque los cuerpos arrojan verdad, saber qué pasó con estas personas, con nuestros familiares, arrojan también justicia, de decir, bueno, esto sucedió de esta forma y quién podría haber sido, y a su vez memoria también, porque que una persona quede como en el limbo de qué pasó, de qué no pasó, genera a nivel familiar, y a nivel familiar y también a nivel social, como una herida que no termina de sanar. ¿No? Uno tiene que enfrentarse a las cosas de frente, sabiéndolas, buscándolas, si no, son temas que no se resuelve. Y uno cuando piensa en los duelos, en el duelo de un familiar, y ahora se ve de alguna forma con, más allá que obviamente son cosas bien distintas, con el COVID-19, donde las personas, muchas no pudieron velar a sus familiares, o no pudieron estar hasta último momento con, con su familiar y estar en contacto, sintieron de alguna forma como que ese proceso no se dio. ¿No? Ese proceso de hacer el duelo familiar, de hacer el velorio, de estar con, ¿no? Con esos amigos que, bueno, nosotros en este caso no tuvimos eso, o sea, nada, ni siquiera tuvimos las garantías, ni siquiera sabemos, y bueno, en mi caso, mi abuela, mi abuelo, mi tío, ya fallecieron, yo guardo las cenizas de mi abuela, eh, con la esperanza y con la fe de que algún día encontraré los restos de mi padre y pueda juntarlos nuevamente, porque son dos personas que se amaban mucho y que nunca deberían ser separadas, y menos de esa forma. Porque mi abuela, y en eso uno piensa, ¿no? En el dolor de una madre, hasta el último momento, hasta el último momento de su vida, siempre tuvo ese dolor, de la pérdida de su hijo y de la forma en que lo perdió, ¿no? Hay una cuestión de que todos los padres, ¿no? Todas las personas que somos padres, eso de ver morir un hijo, ¿no? Es una parte que decimos, bueno, uno no es algo para lo que está preparado. La naturaleza dice que sí. Es el padre el que muere antes. Y cuando te sucede eso, y más de una forma tan brutal, que sabés que fue a través de tortura, que fue una muerte violenta, una muerte injusta, que durante años se estuvo trabajando por la justicia y no ha llegado, porque nosotros no sabemos quién asesinó a mi padre, ni tampoco hay ninguna persona que esté procesada por el caso de mi padre. Entonces, todo eso duele mucho, más allá que mi abuela haya vivido muchos años, siempre cargó con ese dolor. Verónica, de acuerdo a tu relato y todo, en estos últimos días creo que otro golpe ha asestado a los familiares de detenidos desaparecidos, porque bueno, se murió, como dice el dicho, sin pena ni gloria, eh, uno de los responsables de esas torturas, uno de los responsables, un asesino que ocultó hasta sus últimos días con gran cobardía la verdad. Y creo que causó una gran conmoción en los hijos, en los familiares, porque obviamente cada vez pasa más el tiempo y bueno, van desapareciendo también ellos, y con ellos quizás esa luz, esa pequeña esperanza de encontrarse con la verdad. ¿Cómo lo sentiste tú? Bien, yo, en lo personal, Hablamos de Gabazo, perdón, que no sí, quiero sí, sí, no, que todo, obviamente.
pero no para el oyente, porque capaz que el oyente Sí, claro. ¿de quién está hablando? No, Claro. yo en realidad no festejo la muerte de nadie, no me alegra ninguna muerte, más allá de la persona que sea. En este caso, en el caso de Gabazo, tampoco esperaba ningún acto honesto de decir ciertas cosas, porque tuvo todas las oportunidades durante muchísimo tiempo y nunca lo hizo. La verdad que no esperaba un gesto de esa persona, porque no lo tuvo en vida, en ningún momento de su vida, y más cuando tuvo la oportunidad, siendo más joven, la verdad que no esperaba, no esperaba. Pero lo que sí espero, y lo que sí se debería, es que, viste que hace poco aparecieron, ¿no? En Artillería, número 5, aparecen como ¿no? Datos, documentos, aparecen como de a poquito, en lugares que uno dice, si uno conoce cómo trabajan las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, o sea, son personas muy ordenadas, ¿no? Muy metódicas. No es que aparece de un momento para el otro algo que está en un... No es así. Ni menos cosas de tantos años. Claro. Cuando han pasado distintos gobiernos, no funcionan así las cosas, que detrás de un arbolito me encontré de pronto una documentación. Claro. No es así. Entonces, uno lo que entiende además, cuando se han encontrado archivos, es que la documentación, y en eso era muy, muy burocrática, las Fuerzas Armadas, ellos no anotaban todo detalladamente, las cosas que decían las personas, quiénes estaban al mando, etc. O sea, había un detalle de eso, hay archivos de eso. Entonces, más allá de la palabra de los directamente implicados, hay por parte del Estado, que está en algún lugar, esta información que nos aparece de a puchitos. Entonces, acá está, más allá de la voluntad de las personas que están presas, o las personas que estuvieron involucradas, que por distintos motivos, uno puede decir, por falta de honestidad, por falta de empatía, hasta las familias que quedan, pero personas que hicieron crímenes tan terribles, tampoco podemos esperar tanto. Y más con personas que han quedado impunes. Entonces no podemos esperar tanto de ellas, pero sí debemos esperar del Estado. Sí debemos esperar que el Estado trabaje sobre eso, que imagino que el ministro de Defensa, cuando se encontró con ese material, también habrá buscado y habrá seguido por qué aparece ese material de esa forma, y para ver si existe otro material de ese tipo, claro, esa información. Así que en realidad lo que yo apelo es que el sistema político, que el Poder Ejecutivo trabaje sobre eso. Nosotros ahora tenemos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de la búsqueda de los restos detenidos desaparecidos, pero un dato, o sea, lo que se necesita y es fundamental para encontrar a las personas detenidas desaparecidas es tener datos. Claro. Tener datos, porque es muy complejo la búsqueda. Si vimos en algún momento las fotos de cómo trabajan los antropólogos, es un trabajo muy delicado para encontrar los restos, y se tienen que tener datos bastante concretos, o dentro de todo, o dentro de un área. No es tan fácil, es como encontrar una aguja en un pajar, y además pasaron muchísimos años. Entonces es fundamental en ese sentido que el Estado siga trabajando en esto y siga aportando con recursos económicos para que la Institución Nacional de Derechos Humanos siga trabajando en este sentido, y también dentro de las Fuerzas Armadas para
bueno, si están esos materiales que se encuentren, ¿no? Obviamente las personas que están dentro de las Fuerzas Armadas hoy no son aquellas que estuvieron en ese momento, y justamente por eso, Claro. como no son las mismas personas, no deberían cargar con semejante mochila. Exacto. Y en ese sentido creo que no le hacen eh, un favor a lo que representa las Fuerzas Armadas y lo que representan muchas personas que trabajan en distintos ámbitos, ¿no? de las Fuerzas Armadas, que estas cosas queden impunes, porque entonces terminan cargando personas honestas que les interesa hacer la carrera o que están trabajando como soldados porque es el trabajo que pudieron conseguir, Claro. y tengan que cargar con mochilas que son de otras personas. Entonces, en eso, ¿no? Bienvenida a la verdad, bienvenida a abrir las ventanas, dejar que las cosas se vean, se muestren, y que cada uno se encuentre con la historia, con su Claro. historia y el lugar que tiene que ocupar en ella. Verónica, como tú decías, hay esta institución que viene de antes de esta dictadura y que continúa, no tiene por qué cargar con esa mochila de ese falso honor, porque nadie puede hacer honor a algo que le hizo mal al país, que le hizo mal a los ciudadanos, por el cual fue creado un ejército, es para defender a los ciudadanos que viven en su país y no para combatirlos o para tener una guerra. Con esa ideología fue la que los impulsó a que tuviéramos esa dictadura, porque si no hubiera sido así, seguramente la excusa, el pretexto que se puso de guardar el orden, las Fuerzas Armadas en los primeros años ya habían guardado el orden, ya hubieran dejado, no era esa la excusa viable, sino que era un pretexto para perpetrarse en el poder. Y bueno, eh, Y hizo además más, muchos delitos. claro, No, pensando que también muchos delitos de tipo económico se realizaron, ¿no? tal cual, A muchas personas que estuvieron presas se quedaron con sus bienes, o con sectores políticos se quedaron con sus bienes. tal cual, También lo que fue el Plan Cóndor, que fue un plan que tuvo que ver con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, en el cual también se realizaron apropiación de niñas y niños, apropiación de bebés. Está el caso de Macarena Hellman, por ejemplo, claro, y otros casos, pero digo, el de Macarena, digo, para que la gente acá en el Uruguay lo conoce y lo conoce bien. O el de Mariana Zaffaroni, o sea, hubieron muchos, fue un plan sistemático en ese sentido, o sea, para ver el nivel de horror que se manejaba, eh, que hasta se quedaban con sus hijos, ¿no? claro, Porque quedarse que un botín de guerra sea quedarse con tus hijos, exactamente, es algo que habla como el nivel de maldad este, que manejaba el Estado, porque era en ese momento el Estado, que exacto. manejaba el Estado en ese momento, y que tanto robó y tanto daño le hizo también a la economía del país, porque así terminó el país desde el punto de vista económico cuando terminó la dictadura. No terminó bien, terminó muy mal. Tal cual. Verónica, continuando un poco con lo que queríamos charlar hoy contigo, hoy el país nos encontramos en una disyuntiva con la imposición de una ley de urgente consideración que realmente contiene algunos artículos, contiene artículos, bueno, de toda índole, pero que 135 artículos, de acuerdo a una comisión que está trabajando para poder impulsar ese referéndum, eh, 135 artículos que son tremendamente nocivos para la gente, para el trabajador, para el país. ¿Qué opinión te merece esa ley de urgente consideración y estos 135 artículos que se intentan derogar?
Bien, ¿qué opinión me parece? Es como está para largo esa conversación. No, Sí, yo sí, gracias. estuve en la comisión de estudio de la ley de urgente consideración, una ley que llegó al Parlamento, si no me equivoco, a fines de abril, en un momento en el que el país también estaba en un momento, ¿no? Los primeros momentos de la pandemia, el mundo entero convulsionado, sin saber por dónde era la forma, por dónde era la salida, qué nos estaba pasando. En un momento, o sea, no cualquier momento llegó esta ley de urgente consideración. Por eso nosotros decimos que, entre otras cosas, es inoportuna, ¿no? En el momento que llega. Una ley de urgente consideración que a su vez, o sea, la Constitución prevé este tipo de leyes, pero, y voy a dar un ejemplo, el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando llega en 2005, crea el Ministerio de Desarrollo Social, justamente por una ley de urgente consideración, porque había una emergencia, en ese momento una urgencia. Todos recordamos lamentablemente esas historias de los niños comiendo pasto, del momento económico y la crisis terrible que se estaba viviendo económica y social, de muchos uruguayos, de muchas uruguayas, y se necesitaba un conjunto de leyes que salieran de forma rápida para poder mitigar y para poder generar una salida rápida a esa situación que se estaba dando. Entonces, en ese marco, se generó, por ejemplo, Tabaré Vázquez, esa ley que ese conjunto de artículos, que no recuerdo el número, pero eran pocos, digamos, ¿no? No sé si eran 17, una cosa así. En este caso, la ley de urgente consideración, por un motivo en el cual nosotros la consideramos que no es urgente, es por los temas que plantea, ¿no? Nosotros nos encontramos en medio de una pandemia, en medio de una crisis, que cerraban los negocios, que la gente se quedaba sin trabajo, que nadie sabía por dónde ir, con un montón de artículos que hablaban de otras cosas, porque hablaban de otras necesidades que no eran tales, que no es urgente, porque si uno lo analiza, la ley de urgente consideración, o esos 135 artículos, yo voy a dar un ejemplo claro. Según la OIT, hay una generación, que es la generación de 14 a 24 años, que es la que va a sufrir más la pandemia, tanto en términos de su trayectoria educativa como su trayectoria laboral, ¿no? Los jóvenes. Claro. Esta ley de urgente consideración, en todos los artículos que tiene, en el único en el que habla de los jóvenes, que piensa en los jóvenes, es en el que habla de los jóvenes en conflicto con la ley, los adolescentes en conflicto con la ley. Es el único. Ajá. Cuando además en este país se había trabajado mucho y se había bajado mucho la curva, que estaba, ¿no? Que había crecido, pero se había bajado mucho la cantidad de jóvenes privados de libertad y los delitos que se estaban cometiendo de ese tipo. O sea, no era un elemento prioritario. Y en un momento en que se necesita trabajar con los jóvenes porque están en un momento que no pueden ir a la escuela, que no pueden ir al liceo, que no todos tienen la misma capacidad de acceder, porque uno dice, bueno, las clases son por Zoom, pero para tener clases por Zoom tenés que tener internet. Claro. Y no es tan fácil, no todo el mundo tiene internet en su casa. Y además tenés que tener, o sea, si tenés 4 o 5 chiquilines que tienen más o menos a la misma hora, ¿cómo haces? No todos tienen los dispositivos, o sea, ni tienen las casas adecuadas a esa situación. Y además, algo que apareció también con esta pandemia fueron las ollas populares, ¿no? Claro. Y si uno tiene hambre, difícilmente pueda conectarse por Zoom a ninguna clase. Claro. Entonces, muchas cosas que también la escuela permitía, que permitía la educación pública, es que los chiquilines coman en la escuela, que tengan una alimentación, que estén cuidados ahí. Y todo ese tipo de cosas no se pensaron, no se tuvieron en cuenta. O sea, se hicieron
campañas promesas de campaña que tenían que ver con otros paradigmas o con determinadas cuestiones que se daban en el 2019 y que no son las mismas que nos están pasando ahora y que nos pasaban el año pasado. O sea, cambió una fractura política, una fractura que la trajo esta pandemia, y con los ojos, o sea, mirando a no sé dónde, el gobierno presenta esta ley de urgente consideración, que además contiene artículos, por eso nosotros consideramos que es inconstitucional, porque contiene artículos de lo más variados, que bien podrían ser varias leyes. En realidad lo que se quiere hacer con este tipo de ley es como mezclar, no sé, zapallo con mandarinas y agregarle después un poco, no sé, de harina, no sé, es como si uno mezclara como cosas que no tienen nada que ver, azúcar con sal, y después café, y todo esto, te digo, esto es una sola cosa. Claro. O sea, para hacer gráficamente, ¿no? Y no sabes si es dulce, salado, o sea, no sabes qué es. Sí. Si es para comer, si es para beber, eso, ¿no? Es como una... las leyes de urgente consideración están previstas en nuestra Constitución, pero con otro espíritu. No es un espíritu de generar un semejante ferrocarril de artículos y artículos y artículos y artículos, que en realidad en sí mismos no se pueden llamar que sean un conjunto de leyes, no una ley que sea uniforme en ese sentido, sino que responda a una urgencia. Exacto. Porque son temas muy variados y tratados de formas muy variadas, y que afectan, además, si en el mínimo... Y esto hay que destacarlo, sin el mínimo pienso o en tener contacto con la población. Claro. Y en esto es fundamental, porque esta ley se presenta en este contexto, en un momento donde estábamos en pandemia, donde era muy difícil discutir determinados temas, donde la gente capaz que no iba al trabajo, no iba a estudiar, y se presenta una ley que en 45 días en cada cámara se tenía que discutir, que no permitía, por sus características y por el momento histórico que se estaba viviendo, la participación popular. O sea, las organizaciones sociales tenían 15 a 20 minutos para hablar acá en el Parlamento, y al estar también, o sea, no había en las calles un movimiento justamente por el tema de la pandemia. Entonces fue una ley que no tuvo difusión, Entonces se legisló temas tan diversos y tan importantes para el Uruguay y para la vida de los uruguayos, sin escuchar a la gente. Claro. Y sin que los parlamentarios tampoco pudiéramos, más allá que obviamente, o sea, no es que no trabajamos obviamente en eso, y tuvimos bastante trabajo con eso, pero no pudimos, estuvimos encerrados en ese estudio y no pudimos salir a hablar con la gente de qué está pasando, de qué es esta ley, porque no nos daban los tiempos, porque son tiempos que son constitucionales, y la ley se aprueba sí o sí cuando pasa el tiempo, digamos, ¿no? Uno le puede hacer modificaciones, si no, se aprueba de igual forma. Entonces, frente a esta situación tan terrible, que es que se dé una ley de esta forma, tan a prepo, tan sin escuchar a la gente, y que además está íntimamente ligada, y así lo vimos con lo que es el presupuesto nacional, que fue un presupuesto de recorte, un presupuesto que no estuvo a la altura del momento histórico en el cual estamos, en el que la gente necesita un Estado más protector, realmente. O sea, yo lo pongo como ejemplo. Vean lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, que son las leyes del paradigma de hacer lo que puedas, y vos lo vas a resolver muy bien, que el Estado aumenta el salario mínimo, que mejora determinadas prestaciones sociales, hasta ellos se dan cuenta que este es el momento y esa es la forma de reactivar la economía, de acortar
las brechas sociales, porque lamentablemente, justamente en estas crisis, es donde las brechas sociales se hacen más grandes. Porque de la misma forma en que hay ollas populares, por otro lado tenemos un aumento de los commodities, un aumento del costo de la carne, y hay gente que está haciendo dinero, que está haciendo mucho dinero. Entonces nos va a pasar que por un lado hay uruguayos y uruguayas que aumentan sus ingresos, y por otro tenemos muchísimos uruguayos y uruguayas, muchísimos, que no tienen para comer, que se quedan sin trabajo, que no saben si van a volver a su forma de trabajo, porque las empresas frente a esta situación, muchas anticiparon sus procedimientos para tener menos empleados. Estamos frente al teletrabajo. O sea, hay muchas cosas que cambian, y con poco tiempo y con la gente poco preparada, con la gente, ¿no? Porque te viene un cambio así, te dan un mazazo. Imagínate, con 50 años, quedarte sin trabajo en esta situación, en un contexto también de reforma de seguridad social. O sea, no es cualquier cosa. Y en ese sentido, el gobierno no puso el ojo ahí, no puso el ojo en la gente que necesita trabajar, que necesita porque es de donde vive, digamos, es la forma que tiene para comer, para pagar sus cuentas, para pagar su alquiler, para tener su vivienda. Muchas personas seguramente hayan caído en lo que es el clearing, que también no te permite poder, ¿no?, estar dentro del mercado de crédito. La verdad que frente a estas situaciones de esta ley, y más allá de lo dificultoso que puede ser en este contexto juntar las firmas, ¿no? Es algo que se evalúa, ¿no? Es decir, bueno, en plena pandemia, juntar esto con muy poca posibilidad también de difusión, no contamos con los medios, por eso te vuelvo a agradecer la posibilidad de esto. No contamos con los medios de comunicación que nos den. Este tema de la ley de urgente consideración ni se habló, y no se habla, no se está hablando, es algo que es importantísimo. Ni siquiera se nos dio una cadena nacional para que se pudiera hablar sobre este tema. Entonces, frente a esto, distintas organizaciones, desde el PIT-CNT, de la Intersocial, el Frente Amplio, nos unimos para poder luchar contra esto en un contexto muy difícil, pero estamos llegando. Y es un momento que yo digo que es épico. Es épico porque como esa mística, no sé, hasta de la guerra charrúa, ¿no? Como de esa cuestión que parece que no se llega, y es difícil, y al comienzo todos decían, no, va a ser imposible, y yo confío que vamos a llegar. Porque en los uruguayos y uruguayas, en las difíciles, es como que nos sale todavía más ese espíritu guerrero. Y yo veo todos los días a mucha gente, porque salgo a recoger firmas, y veo cómo la gente está entusiasmada, busca, y desde enero, o sea, hubo gente que su licencia se la dedicó a abrir un local, a tener un localcito y de un comité o de lo que sea, y juntar sus firmas. Tal cual. Entonces eso emociona mucho, y creo que, y lo hemos hecho los legisladores y legisladoras que estamos con esto, hemos estado siempre ahí al frente, no apoyando, sino estando, haciendo, Claro. juntando firmas, en el lugar que tenemos que estar, porque consideramos que esta ley es una ley regresiva en muchos aspectos. Y más que nada para darle, como si uno tiene que decir una palabra regresiva, ¿en qué? Regresiva en la forma en que nosotros tenemos de vincularnos, ¿no? En la forma que tiene que ver con la convivencia.
porque muchos aspectos que se hablan y que se dicen de seguridad tienen que ver con la convivencia, tienen que ver con las situaciones que nosotros estamos viviendo. Hoy en día, si nosotros seguimos con sigue en vigencia esta ley de urgente consideración, nosotros vamos a tener, cuando se termine este periodo de gobierno, unas 20.000 personas privadas de libertad. Hoy tenemos 13.000. Y lamentablemente, las personas privadas de libertad, que se dijo el año pasado, el entonces ministro del Interior, que se iban a construir 4 cárceles más, no se construyeron, no se está viendo eso. O sea, lo que vamos a tener son más personas hacinadas, más personas, o sea, al quitarse medidas privativas, o sea, más personas encerradas en esas situaciones, que sí, están cumpliendo con un delito, tienen una pena por un delito, sí, pero la cárcel tiene que ser un espacio donde la persona salga y salga mejor, no que salga hacinada y odiando a todo, porque frente a una situación de esas, no se puede salir mejor, es muy difícil, si no tiene forma para estudiar, si no tiene forma para trabajar, difícilmente esa persona o ese joven pueda salir mejor, y lamentablemente termina siendo un pasamano, porque muchas personas privadas de libertad terminan después en situación de calle, y después terminan volviendo a la cárcel. Entonces se necesitan otro tipo de políticas públicas que den soluciones a esos temas, que seguramente no son estas. Y por otra parte también tenemos otras emergencias en el país que tienen que ver con la violencia doméstica, y que a su vez la crisis económica las agrava. Este tipo de crisis, el hecho de que estén la gente en sus casas, los niños no ir a la escuela, lamentablemente, y lo digo con dolor, casi el 90% de los casos de abusos sexuales, niñas, niños y adolescentes, se da en los hogares, y se da con personas cercanas. Entonces los niños, al estar más en sus casas, este tema empeora aún. Entonces se tendrían que dar medidas que trabajen en este tipo de cosas, medidas también, y pienso en el tema de los alquileres sin garantía, que se dice que es una posibilidad, y no, es una engaña pichanga, porque son lo que decimos nosotros desalojos express, son desalojos express, porque lo que hacen es que personas que ya alquilan sin garantía, pasen de 30 días, si sos mal pagador, a una semana, y si sos, no, si sos buen pagador de 1 año a 30 días, y si sos mal pagador de 30 días a una semana, sin importar si tenés niños a cargo, si tenés personas mayores a cargo, personas con algún tipo de discapacidad, o sea, de un día para el otro de patitas en la calle. Y a su vez, que sean casas o lugares que no tengan ningún, o sea, que están en una situación de mucha precariedad, igual se alquilen por ese método de alquiler sin garantía. Hay muchos temas también vinculados a la educación pública, que necesita justamente hoy en día, en esta situación de crisis, que sea más fuerte, que sea más, que la palabra pública es como que cobre más carne, porque justamente en este momento de crisis, capaz que a vos te daba para pagarle en algún momento un colegio privado a tu hijo que quedaba cerca del barrio, pero te quedaste sin trabajo. Entonces ya no podés pagar llevarlo a chiquilín a la escuela, entonces al colegio privado, necesitas llevarlo a la escuela pública, entonces necesitas esa escuela pública, va a necesitar justamente más apoyo, más apoyo. Y lamentablemente no se dan las condiciones, y esta ley de urgente consideración, junto con lo que es el presupuesto, no ayudan a que el país salga adelante. Por eso nosotros estamos convencidos bueno, que teníamos que ir por estos 135 artículos de la ley de urgente consideración, y bueno, y frente a viento y marea le dimos para sacar el país adelante, que
bueno, eso de alguna forma y para tener esa responsabilidad que también en eso nos puso a la gente. Buenísimo. Bueno, Verónica Mato, muchísimas gracias por tu participación y bueno, esperemos que esta lucha por la recolección de firmas continúe y que lleguemos a buen puerto y que le demos al Uruguay el espacio que corresponde, como en otrora, donde era un país de debates, donde se debatían las leyes a todo nivel, en el bar, en las esquinas, en la familia, y donde obviamente ahí se ejercía lo que se llama democracia. Por eso invitamos a cada uruguayo y uruguaya a que firme para abrir ese abanico, ese debate de ideas, y que bueno, si no es tan mala la ley, le damos la chance a que quienes promulgan esa ley la puedan defender como corresponde. Y si no, bueno, veremos que la gente decida. Gracias, Verónica, gracias por tu tiempo y bueno, realmente nos reencontraremos en algún momento seguramente para hablar otros tantos temas que nos quedaron en el tintero. Bueno, muchas gracias. Soy yo la agradecida. Saludos para ti, para tu compañero, y para todas las personas que nos están mirando o que nos van a mirar en algún momento, porque cuando uno cuelga algo en la red, no se sabe cuándo nos van a mirar. Así que un saludo enorme y acá no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie. Las últimas semanas para juntar estas firmas. Con toda la fuerza. Bueno, así pasaba Verónica Mato. Vamos a activar el audio porque, bueno, después de cada entrevista tenemos que activar el audio. Si bien lo tengo activado por aquí, vamos a activar, a ver si activa el audio allí nuestro compañero Reinaldo. Ahí está. Sí, ahí perfecto. está. Bueno.